Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Abel Salinas Aguas, mi matrícula es 21015324. Soy cursante del módulo Derecho Internacional de la licenciatura en Derecho impartida por la asesora Karina Reyes. A continuación expondré el reto 5 denominado ¿Qué reglas se rompen?, donde les estaré hablando sobre el análisis de la película de la lista de Schindler. En 1993, la lista de Schindler, dirigida por Steve Spielberg, causó tal impacto en la audiencia que ha llegado a convertirse hasta el día de hoy en un clásico y una de las más exitosas, ya que se destaca por ser una película basada en hechos reales, donde Oskar Schindler, el personaje principal, es reconocido por ser un empresario alemán afiliado al partido nazi que tras la invasión de Polonia durante la emblemática Segunda Guerra Mundial llega a un acuerdo con el director de, de un campo de trabajos forzados para usar trabajadores judíos y así obtener un beneficio económico de ellos, donde se esclavizaban a los judíos sin brindarles ningún salario y sometiéndolos a trabajos muy pesados, donde poco a poco se va tomando conciencia del progreso del genocidio de los judíos, es decir, aquellos actos cometidos que eran orientados a destruir totalmente o parcialmente a los judíos en su caso, actos constituidos por amenazas, torturas, ejecuciones, lesiones graves en la integridad personal y sometiéndolos a trabajos forzados afectando a este grupo considerablemente. Una película que intenta mostrar con toda la crudeza el holocausto, es decir, la matanza, de judíos a manos del ejército nazi, como el fin de exterminar a este grupo social, donde a menudo varias familias judías compartían una misma vivienda, reinaba el hambre y la falta de atención médica, sometiéndose a trabajos forzosos. Así como también nos muestra cómo hubo personas que intentaron impedir este holocausto. Naturalmente, de los muchos problemas prácticos con el derecho se topó a propósito del nazismo frente a los crímenes del nazismo en el derecho internacional, como los encajó en sus categorías y normas del derecho penal. Asimismo, cabe destacar aquella sentencia del Tribunal Constitucional alemán que dio por constitucional la ley que impedía en la República Federal Alemana que pudieran acceder a la condición de funcionarios públicos quienes alguna vez hubiesen militado en el Partido Comunista, con el argumento de que quien había estado comprometido en un partido de ideología incompatible con los fundamentos del Estado de Derecho no podía ser servidor leal y fiable de este Estado. Además de esos problemas jurídicos más prácticos, el nazismo supuso que también un verdadero terremoto en nuestra cultura jurídica occidental y moderna y se convirtió como podía ser menos en el experimentum crucis o piedra del toque de la contemporánea teoría del derecho, la más tradicional de las cuestiones de la filosofía del derecho, la de si podía ser auténtico derecho de un grave injusto, donde se entablaba el derecho nazi. Esas normas emanaban de aquel régimen que permitía que se privara de ciudades y propiedades a los judíos, que se explotara al trabajo de esclavos, de opositores, gitanos, extranjeros, etcétera, que se condenara a muerte quien faltaba el respeto a Hitler o pues criticara o hablara de él. Y en cuanto al fundamento jurídico primero de la legitimidad del proceso y el enjuiciamiento, se mencionó reiteradamente en el propio juicio, tanto por las acusaciones como por el tribunal mismo, en el que pactó Ken Bryan el 27 de agosto de 1928. 15 estados, entre ellos Alemania, se había comprometido a desterrar la guerra como instrumento de la Policía Nacional y resolver los conflictos entre estados exclusivamente por medios pacíficos. Sin embargo, también que en dicho pacto no se prevía ningún instrumento sancionado para el caso, incumpliendo o refiriéndose al compromiso de las condenas recaídas en el juicio Nuremberg. Solo
Ru- Rudolf Sports, algo así, perdón, es que no sé pronunciarlo, lo fue únicamente por este delito contra la paz. Las demás condenas lo fue también por el crimen de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, se señala la ley Control número 10 de 20 de diciembre de 1945, donde se dispuso que para el enjuiciamiento en cada zona de ocupación de delitos recogidos de acuerdo en Londres serían competentes los tribunales de la respectiva potencia ocupantes. En aplicación de este nuevo criterio, los tribunales americanos iniciaron nuevos procesos en Dachau. En ellos, los acusados fueron 1021 personas y condenados 885. Sin embargo, en el Tribunal Penal Internacional había sido una aspiración proclamada por la ONU desde su origen. Como precedentes, primero se cita el de los tribunales de Nuremberg, ya que sus antecedentes más inmediatos fue la forma del Tribunal Penal Internacional por la ex Yugoslavia, nombrado por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 25 de mayo de 1993 para juzgar a las personas responsables de violaciones del derecho internacional humanitario en el que el territorio de la ex Yugoslavia, y Tribunal Penal Internacional para la Ruanda proclamó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 8 de noviembre de 1994 para enjuiciar a los responsables del genocidio y otras graves violaciones en el derecho internacional humanitario en el territorio de Ruanda y los estados vecinos. Por otro lado, el 17 de julio del 2000 se firmó un acuerdo entre Alemania y Estados Unidos por el que la fundación se comprometió a asumir todas las inmediaciones futuras y se designó como la única instancia ante la que se podía presentar las reclamaciones por la explotación en las industrias alemanas en la época nazi. Asimismo, es importante mencionar que en esta película tiene una clara argumentación de las necesidades de un sistema universal de derechos que garanticen el reconocimiento y el respeto de la dignidad de todos los seres humanos, estableciéndose como claro ejemplo y de los derechos que se vieron violentados por el Holocausto, esclavitud, racismo y los crímenes contra la humanidad que se efectuaron contra los judíos. Se enlistan los derechos que desde mi punto de vista, bueno, yo enlisté los derechos que en mi punto de vista no se respetaron y se violaron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, los emitidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fueron los siguientes. Artículo 1. Ya que los judíos no eran libres e iguales en dignidad y derechos, sino eran sometidos a trabajos forzosos, carencias de alimento y eran indiferentes ante los nazis. Artículo 2. Los judíos no tenían todos los derechos ni libertades protegidos, ya que había mucha distinción y violencia por parte de los nazis, por lo que las condiciones políticas, jurídicas y económicas que se tenían en este tiempo importaba mucho y solo los nazis podían disfrutar de ello. El artículo 3. A los judíos se les violentaba su derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona, así como al de sus familiares, ya que eran explotados, esclavizados, desprotegidos por el gobierno y exterminados cruelmente sin motivo. Artículo 4. Los judíos eran sometidos a esclavitud y servidumbre, eran tratados como seres inferiores, desposeídos de su dignidad, sometiéndose a trabajos forzosos en empresas alemanas dirigidas por los nazis. Artículo 5. Los juicios eran sometidos a las torturas, penas y tratados crueles, inhumanos o degradantes, ya que fueron víctimas de los campos de concentración y el exterminio. Asimismo fueron perseguidos otros grupos colectivos. El artículo 6. No era reconocida su personalidad jurídica, ya que eran inferiores a los demás y pues en esto no los tomaban en cuenta los nazis. El artículo 8. Este grupo vulnerable no tenía derecho a recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes que los ampararan contra los actos que violaban sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley vigente en su tiempo, ya que se hacía caso omiso y eran desprotegidos sus derechos sin tener suma importancia en esta época. El artículo 9 eran detenidos, encarcelados, masacrados y desterrados. Artículo 18. No podían expresarse libremente, ya que eran castigados y su caso sometidos cruelmente hasta llegar a la muerte, por expresar sus ideas y opinar ante alguna situación, tema o problemática representada en su caso. El artículo 23. Este grupo de judíos no tenía derecho a escoger el trabajo que ellos quisieran desempeñar. Eran sometidos a trabajos forzosos y esclavizados para trabajar en las empresas alemanas, de manera que gozaban de un salario, no gozaban de un salario o beneficios de su desempeño. Trabajaban, pues se puede decir que gratis. Es importante mencionar que la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos ha fungido como ideal común por el de todos los pueblos y naciones. Deben de esforzarse a fin de que los individuos como las instituciones pues tengan un mejor control, o donde promuevan la educación, el respeto a estos derechos y la libertad, y aseguren por medio progresivas de carácter nacionales e internacionales sus reconocimientos y aplicaciones universales y efectivos tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción, siendo así que para mantener el orden y el respeto dentro del derecho internacional se debe velar y proteger nuestros derechos humanos mediante la competencia de diversos órganos internacionales como regionales, los cuales se vean obligados y comprometidos a dar seguimiento previo que a lo que los problemas que tengamos en cada estado, y se adecúen con sus obligaciones que se les son conferidas respecto a los derechos humanos, con la finalidad de promover un desarrollo progresivo dentro de la sociedad. Y pues esto es mi reto 5 de la materia Derecho Internacional. Saludos cordiales.